Muy bien, estimados. Vamos a resolver estos ejercicios de energía libre de Gibbs, con los cuales vamos a calcular una serie de parámetros que vamos a necesitar. Primero, este en realidad ya no vamos a necesitar hacer muchos cálculos. Hay que ver qué nos está pidiendo en este primer ejercicio. Nos dice, al encontrar la temperatura a la que es espontánea la siguiente reacción, que es esta de aquí, esta reaccioncita de aquí. Ya nos están dando la entalpía, la variación de entalpía que tiene la reacción, así tal cual está, y la variación de entropía en esas condiciones a las que se encuentra. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que nosotros conocer, pues es aquella temperatura a la cual esta reacción se puede dar, es espontánea y se va a llevar a cabo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya lo vimos por ahí en la presentación, que la delta G o la variación en la energía libre de Gibbs de una reacción se calcula a partir de la variación de entropía menos el producto de la temperatura por la variación de entropía. Variación de entalpía menos temperatura por variación de entropía. Y entonces, si me están pidiendo la temperatura a la cual va a ser espontánea, yo primero tendré que conocer la temperatura de equilibrio. Y en base a la temperatura de equilibrio, yo voy a poder conocer, voy a poder saber si abajo de esta temperatura o arriba de esa temperatura es cuando va a ser espontánea. Entonces, ¿cómo despejo? ¿Cómo hago el despeje? Bueno, primero, como lo que yo quiero despejar es temperatura, hay que mandar este que está acá para el otro lado. Entonces, yo lo que voy a hacer es restarle en ambos lados de la igualdad delta H, para que de esta manera delta H menos delta H se quede, pero entonces lo tengo que hacer acá también. Entonces me va a quedar que delta G menos delta H es igual a menos temperatura por delta S. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? Que si yo quiero encontrar la temperatura de equilibrio, delta G, yo lo puedo simplemente eliminar, porque acuérdense que cuando estamos en el equilibrio, delta G siempre vale 0. Por lo tanto, este de aquí se puede ir. ¿Qué me quedaría entonces? Para yo despejar la temperatura, voy a tener que dividir en ambos lados de la ecuación sobre delta S. Pero acuérdense que si yo divido acá entre delta S para que este se cancele, tengo que dividir acá también entre delta S. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo que yo tengo acá es menos la entalpía sobre variación de entropía es igual a menos la temperatura. Entonces, como tienen signo menos los dos, es como si yo multiplicara por menos 1 en ambos lados. Multiplico por menos 1 y multiplico por menos 1 en ambos lados de la ecuación para que los signos cambien. Y entonces me va a quedar que la temperatura de equilibrio va a ser igual a delta H sobre delta S. ¿De acuerdo? Como delta H yo ya lo tengo como dato y delta S también, simplemente voy a sustituir. Y aquí ya los tengo en kilojoules. Lo que tengo que hacer es siempre fijarme en las unidades. Ambos están en kilojoules, por lo tanto, la temperatura yo la puedo calcular de la forma siguiente: 178.2 kilojoules sobre 0. Este sería kilojoules sobre Kelvin. Y entonces aquí lo que nos va a quedar es temperatura, que va a ser igual sobre 0.1610. Ok.
espérenme, 178.2 sobre .1610, 1106. La temperatura de equilibrio anda por ahí de los 1106 grados Kelvin. Y entonces la pregunta que me hacen es, ¿a qué temperatura es espontánea la siguiente reacción? Bueno, yo lo puedo hacer de varias formas, pero lo más sencillo es ver cuál es el signo de cada uno. Es más, aquí tengo la tablita para que la veamos. Recuerden, la tablita que teníamos acá, cuando hablamos de entalpía, perdón. Esperen, no me lo van a dejar ver. Aquí, me la bajo un poco. Esta de aquí. ¿Qué pasa cuando yo tengo entalpía positiva y delta S también positiva? Esto me indica que las reacciones que son endotérmicas y que aumentan el desorden porque tienen una combinación de factores que favorecen y no favorecen a la espontaneidad. Una reacción endotérmica no favorece la espontaneidad, pero una reacción que incrementa el desorden sí favorece la espontaneidad. Entonces, estas son espontáneas a temperaturas arriba de la de equilibrio. ¿Sí? Entonces, yo me voy para acá. Y mi respuesta aquí sería que la reacción es espontánea a temperaturas mayores a 1106 grados Kelvin. Es decir, solamente a temperaturas elevadas es donde yo voy a poder tener esta reacción de descomposición del carbonato cálcico. ¿Sí? Por eso les decía yo que la tabla es de mucha utilidad. ¿De qué otra forma podríamos calcularla? Pues agarrar la fórmula. Delta G es igual a delta H menos T por delta S y saber que sustituir la temperatura aquí con los valores de delta H y de delta S que yo ya tengo. Entonces, ¿cuál sería la delta G? Si la variación de entalpía es 178.2 y yo sustituyo un valor de temperatura, vamos a tomar una temperatura mayor. O sea, lo puedo hacer aquí por prueba y error, por así decirlo. Voy a tomar una temperatura mayor para ver si delta G me queda positiva o me queda negativa. Entonces yo puedo tomar, por ejemplo, 1500. Cualquier temperatura mayor puede ser. ¿Sí? 1500 Kelvin por 0.1610. Y me va a quedar entonces que delta G sería igual, vamos a hacerlo, 178.2 menos 1500 por 0.16 y me va a quedar una delta G negativa de menos 63.3 kilojoules. Esto indica que sí, efectivamente a una temperatura arriba de 1106 me va a dar una delta G negativa, por lo tanto la reacción va a ser espontánea a estas temperaturas superiores a esta, pues. Con eso concluiríamos el primero. Ya los otros ejercicios los vamos a hacer ya un poco más sin tanto despeje. Ya vimos cómo se despeja una vez. Entonces, ahí está. Siguiente. El ejercicio que tenemos por aquí. Dice, según la reacción de oxidación del aluminio, que lo tengo aquí, aluminio más 3 medios de O2, el aluminio sólido, lo tenemos para 1 mol de trióxido de dialuminio. Entonces, tiene una entalpía de reacción, esta reacción de oxidación tiene una entalpía de menos 1673.25 kJ por mol. Primero me pide calcular la entropía de la reacción. Bueno, tengo los datos acá de entropías. Vamos calculando eso primero. Como yo ya sé, la variación de entropía va a ser igual a la entropía de los productos multiplicados por su coeficiente estequiométrico. ¿Cuál es mi producto? El trióxido de aluminio.
su coeficiente estequiométrico es 1. Entonces sería 50.95 joules sobre mol Kelvin, que está multiplicándose por un mol, y entonces me va a quedar solo joules sobre Kelvin. Bueno, menos la entropía de los reactivos. ¿Qué voy a tener? Es la sumatoria de las entropías de los reactivos. ¿Qué reactivos tengo? 2 veces la entropía del aluminio, que es 2 por 28.29 joules sobre Kelvin, más 3 medios de 200 por 204.82 joules sobre Kelvin. Entonces hay que hacer esto de aquí. Mi variación de entropía va a ser igual a 50.95 menos 363.25. Y entonces la variación de entropía de esta reacción sería menos 312.28 joules sobre Kelvin. Joules sobre Kelvin. Así me queda, ¿no? Ok. Ahora me pregunta, ¿se oxidará el aluminio a temperatura ambiente? Acuérdense que este es aluminio sólido que en presencia de oxígeno se oxida. ¿Eso ocurrirá a temperatura ambiente? Vamos a ver, porque el aluminio es precisamente conocido por ser muy poco susceptible a la corrosión, por no oxidarse. Vamos a ver si esto es cierto. La espontaneidad de la reacción a 25 grados centígrados. Para saber la espontaneidad de la reacción, yo tengo que calcular mi delta G. Y delta G es igual a delta H menos T por delta S. Todo bien, ¿no? Ya tengo delta S. Delta H, como es la formación de trióxido de aluminio, aquí lo voy a utilizar. Es este que tengo aquí. Y la temperatura que voy a utilizar son 25 grados. Vamos a ver. Delta G entonces sería igual a menos 1673.25 kilojoules sobre mol menos 298 Kelvin por menos 312.28 joules, que si lo pasamos a kilojoules, porque aquí yo tengo kilojoules, acá tengo que manejar también kilojoules, sería menos 0.312 kilojoules. ¿De acuerdo? Kilojoules sobre Kelvin. Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar mi delta G? Delta G va a ser igual a, vamos a hacerlo aquí, menos 1673.25 kilojoules. El mol se va a ir porque lo multiplico por un mol que tiene acá, entonces mol se va a quitar. Y acá me va a quedar 200 menos 298 por menos, me va a quedar sumando, menos por menos, me va a dar más, y es 298 por punto 312, me da 92.97 kilojoules.
Ok. Esto quiere decir que la delta G de esta reacción va a ser menos 1580.2 kilojoules. Ok, es negativa, por lo tanto es espontánea a esta temperatura. Así es, sí es espontánea, sí se va a oxidar. Ojo, acuérdense que el hecho de que una reacción sea espontánea no quiere decir que vaya a ocurrir rápido. Eso es importante. Una reacción puede ser espontánea y, sin embargo, ser muy, muy lenta, que prácticamente es imperceptible para nuestra relatividad. Por lo tanto, esta reacción, por ejemplo, puede que ocurra a temperatura ambiente, pero ocurre tan lento que es prácticamente imperceptible. La velocidad de las reacciones se estudia en otro apartado de la química, que es la cinética. Ya lo estaremos viendo después. Por último, la temperatura de equilibrio en la que la reacción llega al equilibrio. Ya habíamos visto que la temperatura era igual a delta H sobre delta S, que en este caso es igual a menos 1673.25 sobre esta de acá. Ojo que aquí hay que ponerlo con las unidades. Menos 0.312. Tú no puedes usar kilojoules y joules abajo. Hay que tener kilojoules en los dos o joules en los dos, como sea. Entonces 0.312 kilojoules sobre Kelvin. Y esto me va a quedar entonces que la temperatura de equilibrio, es decir, la temperatura a la cual esta reacción ya no va a presentarse, sería de 5363 aproximadamente. Perdón, 5363 grados Kelvin. Y ahí está, con eso resolvemos nuestro segundo ejercicio. Pasémonos a este de acá, otro más. Vámonos pues. Tenemos un proceso donde un compuesto se está oxidando, ¿sí? N2O, gas, más 3 medios de O2, checamos que esté balanceada, si está correcto, 4 y 4, y me dice que a 298 Kelvin se da ese proceso. Calcula la entalpía de reacción, indicando si es un proceso exotérmico o endotérmico, la variación de entropía y además la variación de energía libre. Indicar si se trata de un proceso espontáneo en estas condiciones y en qué intervalos de temperatura lo va a hacer. Vamos a suponer, como lo hemos estado haciendo, que la entalpía y la entropía no varían con la temperatura, que es normal, lo que normalmente se asume en todos estos ejercicios. Ok, primero, entalpía. Bueno, tenemos las entalpías de formación. Entonces, la variación de entalpía se puede dar simplemente por la entalpía de los productos multiplicados por su coeficiente estequiométrico, que en este caso sería 2 por la entalpía de formación del NO2, que la entalpía de formación del NO2 es 33.2 kilojoules sobre mol. Vamos a dejarlo así, kilojoules. Menos la entalpía de los productos, su sumatoria, la entalpía de formación. Sin embargo, este de aquí, ya sé que es un compuesto puro o es un compuesto elemental. Por lo tanto, su entalpía de formación va a ser 0. Pero la del N2O va a ser 81.6. Tengo solamente 1, entonces va a ser menos 81.6 kilojoules. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí tendría yo ya para calcular entonces mi variación de entalpía de estándar de esta reacción. Que sería, pues simplemente lo voy a meter a la calculadora. 66.4 menos 81.6 me da menos 15.2 kilojoules. ¿Qué me indica esto? ¿Qué naturaleza es? Es exotérmica.
Ahí está, exotérmica. Bien, ya tenemos el primero. Ahora, variación de entropía. Mismo mecanismo, ya sabemos, solamente la diferencia es que aquí el O2 sí va a presentar una entropía, porque acuérdense que los valores de entropía son absolutos, de entropía molar. Entonces, voy a tener aquí que para calcular la delta S de esta reacción, yo voy a multiplicar por 2 la entropía de los productos, que es 2 por el producto que es NO2. Su entropía es esto de aquí, 240.1 Joule sobre Kelvin. Y le voy a restar la sumatoria de las entropías de los reactivos. Entonces, primero va a ser 3 medios por la entropía molar estándar del O2, que es 205.2 joules sobre Kelvin, más una vez la entropía molar estándar del N2O, perdón. Entonces aquí está, más 220.1 joule sobre Kelvin. Ahí está. Vamos a cerrar aquí para indicar que es la sumatoria. Entonces solo es cuestión de meterlos a la calculadora. La variación de entropía de esta reacción sería, bueno, sería, esto lo podemos ir haciendo aquí, 480.2 joules sobre Kelvin menos, aquí sería 307 más 220.1 menos 527.9 joules sobre Kelvin. Entonces, ahí está. La variación de entropía de esta reacción sería negativa. Sería menos 47.7. Ok. Ahora, bueno, ya lo hicimos aquí. Lo vamos a verificar. Si lo tenemos bien. La del NO2. Aquí está, 240. Y la de estos dos de aquí. Bien. Ok. Me pregunta, indique si se trata de un proceso espontáneo en estas condiciones y en qué intervalo de temperaturas lo será. Ojo. Aquí tenemos una reacción exotérmica. Esto favorece la espontaneidad, pero tenemos también que disminuye la entropía. Y esto no favorece la espontaneidad. Acuérdense que si disminuye la entropía es una característica desfavorable desde el punto de vista de la espontaneidad. Entonces hay que probar si a 298 Kelvin delta G me da positiva o me da negativa. Entonces, delta G va a ser igual a la entalpía, que es menos 15.2 kilojoules menos 298 grados Kelvin por la variación de entropía, que tiene que estar en las mismas unidades. Entonces, si yo divido entre 1000, ¿cuánto me va a quedar? 47 menos 47.7 me va a quedar menos 0.047 kilojoules sobre Kelvin. ¿De acuerdo? Y ahí está. Ahora sí, es cuestión de resolver esto de aquí. Vamos a ver qué me queda. Ok, me va a quedar menos, fíjense bien lo que me queda, menos 15.2 kilojoules menos, perdón, más, porque este menos con este menos va a volverse positivo, más 14.006 kilojoules
Bueno, ¿qué es lo que ocurre entonces? Que si yo hago esta operación, me queda 15.2 menos 14.6. Me queda menos 1.194 kilojoules. Entonces, delta G es negativa, es espontánea, entonces, a esta temperatura. Es un valor muy pequeño, sin embargo, sí es espontánea. Sí se va a dar a estas temperaturas. Por último, me dice en qué intervalos de temperatura lo será. Para calcular ese intervalo, es decir, voy a tener que calcular la temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio de esta reacción, como siempre, va a ser delta H sobre delta S, ¿verdad? Y esto es igual a menos 15.2 kilojoules sobre menos 0.047 kilojoules sobre Kelvin. ¿Y esto qué me va a quedar? 323.4. Ok. Como vieron, a 298 sí es espontánea y va a ser espontánea a todas aquellas temperaturas menores que 323.4 grados Kelvin. Acuérdense en su tablita, aquellas reacciones que tienen una delta H negativa y una delta S negativa son espontáneas a temperaturas bajas, es decir, abajo de la temperatura de equilibrio. Esta sería mi respuesta de lo último que me piden. Y por último pasamos al último problema, que es un problema que involucra además el cálculo o el uso de la ley de Hess para... Vamos a hacer básicamente lo mismo, pero ahora la entalpía la vamos a calcular un poco diferente. Dice calcular la entalpía de la reacción de formación de óxido de zinc si se conocen las entalpías estándar de las siguientes reacciones. Entonces, ¿cuál va a ser mi reacción problema? La tengo que plantear. Estas van a ser mis reacciones dato. A estas yo las voy a llamar reacciones dato. Y mi reacción problema me dice que es la entalpía de formación, o sea, la reacción de formación de óxido de zinc. Entonces sería zinc en estado elemental más O2 en estado elemental, que es un gas diatómico, me producen óxido de zinc, que es un sólido. ¿Sí? Me está dando las entalpías de cada uno y me está preguntando directamente que si a temperatura ambiente la formación de óxido de zinc será espontánea. Entonces yo aquí voy a tener que calcular la delta G. Sin embargo, para calcular la delta G yo necesito la delta H y la delta S. Primero vamos sobre la delta H. Como ya vimos ley de Hess, pues no vamos a detenernos tanto, pero sí lo vamos a analizar. Vamos viendo paso a paso. Aquí están las entalpías de cada una de estas reacciones. Hay que ver primero si están bien balanceadas todas. Aquí tengo un zinc y aquí tengo un zinc. Aquí tengo dos oxígenos y acá tengo uno. Entonces para acá vamos a irnos con un medio de oxígeno. ¿Sí? Ahí ya quedaría bien. Ahora, vamos a ver aquí. Ácido sulfúrico más óxido de zinc me producen sulfato de zinc y con liberación de agua. Hay que ver si están bien balanceadas. Zinc, hay un zinc acá. Estamos bien. Hidrógenos hay dos y hay dos. Azufre hay uno y hay uno. Vamos bien. Y oxígeno hay 4 más 1, 5 y hay 4 más 1, 5. Bien. Vamos acá.
Zinc, hay uno aquí y uno acá, vamos bien. Hidrógenos, hay 2 aquí y 2 acá, vamos bien. Azufres, hay uno aquí y uno acá. Y oxígenos hay 4 y 4, está bien balanceada. Y ahora esta es la reacción de formación del agua. Tengo dos H2 o dos hidrógenos gaseosos y tengo un oxígeno, entonces un oxígeno diatómico, y acá tengo también 2 por 2, 4 hidrógenos y 2 oxígenos. ¿Sí? Aquí, ojo nada más con esto. Así como está esta reacción, es la formación de 2 moles de agua. Sin embargo, no hay ningún problema. Vamos a ver cómo procedemos entonces aquí. ¿Sí? Vamos a ver cómo le vamos a hacer. Bueno, vamos primero con el primer reactivo de mi reacción problema, zinc. Yo tengo en mi reacción problema un mol de zinc. Hay que ubicar dónde tengo el zinc sólido. El zinc sólido está aquí y ya tiene un coeficiente de 1. Aquí está. Ya no le voy a mover nada ahí. Voy con el oxígeno. El oxígeno yo lo necesito con un medio. ¿Sí? En mi reacción problema está balanceada para un medio de O2. ¿Dónde tengo O2 en mis reacciones? Lo tengo aquí. Pero aquí tengo 1 y yo necesito medio. Por lo tanto voy a agarrar toda la reacción y la voy a multiplicar por un medio. Para que así al haber un medio por 1 me quede un medio, que es lo que yo necesito. Pero obviamente este un medio va a multiplicar acá y va a multiplicar acá. Y por ende también va a multiplicar acá. ¿Sí? Esto va a ser por un medio. Y por último, el óxido de zinc, SNO, que está aquí. Yo lo necesito como un producto y está como un reactivo. Ya está con un coeficiente estequiométrico de 1 y acá también. Sin embargo, yo necesito que este se traslape para acá. Lo que yo voy a hacer, pues, es multiplicar toda la reacción por -1 para que de esa manera yo pueda brincar este para acá. Y entonces va a ser -1 por -1. ¿Sí? Yo hago toda la sumatoria, elimino lo que se tenga que eliminar y entonces voy a llegar a esta reacción problema. Ya la chequé yo, está correcto así. Y entonces la entalpía, la variación de entalpía de esta reacción sería igual a -1 por -210 kilojoules más la segunda entalpía, que es menos 335 kilojoules más un medio de menos 571 o 571 kilojoules. ¿Esto qué me va a dar? Bueno, aquí se va a volver positivo y vamos a ver qué me queda. Me quedaría 210 menos 335 menos 5 por 571. Y variación de entalpía de esta reacción sería menos 410.5 kilojoules. ¿Sí? Esta sería bueno, y sería por mol, porque es para un mol. Esta sería la variación de entalpía, la delta H. Ahora, ¿qué me están pidiendo acá? Me están pidiendo la variación. Bueno, no me están pidiendo la variación de entropía, pero yo la voy a necesitar para calcular delta G. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo las entropías molares estándar de tanto el óxido de zinc como el oxígeno como el zinc. Entonces, vamos a ver. La delta S de esta reacción va a ser igual a la entropía del óxido de zinc, que es
43.9 multiplicado por 1 mol, y me va a quedar Joule sobre Kelvin, menos una suma de dos entropías. Primero la del zinc, que es 41.6 multiplicado por 1 mol, más la mitad, un medio, de la entropía del oxígeno, que es 205.2, ¿de acuerdo? Y esto también es Joule sobre Kelvin. Entonces, la variación de entropía de la reacción, ya nada más es cuestión de meterlo a la calculadora. 43.9 menos 144.2 y esto es igual a menos 100, básicamente menos 100, menos 100.3, pero lo podemos dejar así, menos 100 Joule sobre Kelvin, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, ya me está preguntando directamente a temperatura ambiente, esta formación es espontánea, esta reacción de aquí, bueno, vamos a calcular su delta G, utilizando la temperatura de 25 grados Celsius o 298 Kelvin. Para eso voy a poner la entalpía, los valores que yo quiera, en este caso vamos a usarlo ahora como joules. La entalpía, que serían 410.5, serían 410.500 joules menos 298 Kelvin por menos 100 joules sobre Kelvin, que me va a quedar entonces delta G, ¿a qué sería igual? Se va a terminar sumando esto, ¿no? Entonces 4 a menos 410.500 menos por menos te va a dar más 298 por 100, que serían 29.800 joules. Aquí también son joules. Y entonces, delta G me va a quedar negativa, señores. Así es. Menos 410.500 más 29.800. Me queda menos 380.700 joules. Entonces, ¿la reacción será espontánea? Sí. ¿Cuál será la temperatura de equilibrio? Bueno, temperatura de equilibrio va a ser delta H sobre delta S, escrito todo en joules, sería menos 410.500 sobre menos 100. Y esto, pues, ¿qué me va a dar, señores? 4105 grados Kelvin. Y con eso terminamos todos los ejercicios. Con esto ya hicimos 4 ejercicios bien desarrollados para que puedan seguir trabajando ustedes.